Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACYPE. El día de hoy vamos a hablar de un tema de gran relevancia, que es la participación ciudadana en el nuevo sistema de justicia penal. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Orlando Camacho, que es director de la asociación que se llama México SOS. Asimismo, el doctor Camacho ha sido director general del Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa y creó y implementó el proyecto de Hijos y Padres, en donde se ideó un modelo integral de intervención en la familia. Doctor Camacho, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias, Luz María, por la invitación. A tus órdenes. Pues muchas gracias. Me gustaría que comenzáramos a platicar un poco del concepto, cómo es que se forma, cuándo se crea el concepto de participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Bueno, la participación ciudadana es un concepto que ha existido en todos los tiempos, en todo momento, y definitivamente, seguramente en muchas culturas. El asunto de la participación ciudadana más bien es cómo la ciudadanía se preocupa y se ocupa de acciones y proyectos concretos que le afecten directamente a su vida diaria y al fortalecimiento y a la plenitud del desarrollo de las personas. Esa parte es lo que compete a la participación ciudadana, es decir, en dónde y cuándo la sociedad participa para el beneficio común de todos los demás. Ahí es cuando entra la participación ciudadana en serio. Y ¿y qué temas, el ocuparse de la ciudadanía de los problemas que hay, qué tipo de problemas pueden manejar? Me imagino que hay varios, ¿no? Que hay una gran diversidad de temas, pero ¿qué temas son los primordiales que la ciudadanía debería de preocuparse, de tomar? Sí, habría que pensar que, aunque nos interesen los temas, porque son nuestros temas, son los temas de la vida diaria y son los temas que estamos llevando todo el tiempo y los que nos afectan para bien o para mal, no siempre hay una participación de la ciudadana con intensidad, o no siempre hay una participación en esos puntos claves o de la forma como debería de hacerlo. Yo creo que incluso en México esta participación ciudadana seria, eficaz, no se ha dado tan fuerte como en estos últimos años. Ahora, cabe la pena resaltar que siempre ha habido problemas, por supuesto, siempre ha habido zonas en las que hay que actuar, y definitivamente si no ha habido una participación ciudadana seria, concreta, de muchas organizaciones, aunque sea en tiempos cortos, el país no estaría como está, o tal vez estaría peor de lo que ahora está. Entonces es importante pensar eso, que hay una participación ciudadana en temas concretos que afectan desde siempre a la ciudadanía y que hoy hay una ciudadanía mucho más activa y mucho más participativa. Me gustaría un poco que nos contara su experiencia personal, cómo fue que usted se involucra en la participación ciudadana. Llevo varios años ya participando en organizaciones sociales y desde siempre he estado participando en proyectos que tengan que ver con el desarrollo humano o con el desarrollo social. Esto te hace estar muy cercano a los problemas principales. Estuve en rubros muy cercanos a la educación y en temas de educación precisamente. Ahí fue donde me empecé a involucrar de forma más seria y metido en estas políticas de la educación, pues es cuando empiezo a tener la relación también con quienes son los actuantes de esto, las autoridades, los especialistas, los académicos, los expertos, los activistas, en fin. Y es como empiezo a involucrarme. Llega un momento en el que a través de una serie de personas y amigos de otras organizaciones sociales me invitan a participar en México SOS, una fundación de reciente creación. Alejandro Martí estaba buscando equipo y personas que le ayudaran en poder sacar adelante esta parte. Y ahí es en donde entro, me invita Alejandro Martí y desde hace 3 años participo en México SOS. ¿Y cuál usted considera que es la importancia en que la sociedad se agrupe en instituciones para combatir o para buscar soluciones a este tipo de problemas? Fortaleza. Yo creo que la principal virtud, cuando hay una unión de personas o de instituciones serias, alianzas eficaces con objetivos comunes, es que hay fortaleza. Hay un músculo social que tenemos que fortalecer en este país. Ese músculo social está muy débil. Por eso nos ha pasado muchas cosas de las que nos han pasado. Entonces, la unión nos da fuerza, la unión nos da, si lo hacemos bien, organizadamente y con objetivo común, que eso es lo más importante, entonces adquirimos un rumbo. Y entonces la sociedad toma
no un papel que le correspondería, sino el papel que le corresponde. Y cuando está sentado en esa silla de discusión, o en esa mesa de acción, o en esa creación del proyecto, entonces es cuando realmente estás tapando los huecos al mal, a la delincuencia, a la impunidad, incluso a la corrupción. Si hay una participación seria, la unión, la alianza en objetivos comunes nos da fortaleza. Y me viene a la mente, ¿qué puede hacer una persona, el ciudadano aislado de las instituciones, que quiere contribuir con la sociedad, que quiere participar de una manera, pero no tiene tal vez el tiempo para estar dentro de una organización de la sociedad civil? Es una muy buena pregunta, Luz María. Nos hemos encontrado que mucha gente quiere participar, a veces no sabe cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de participar. Primero hay que tener claro que quiero participar. Y segundo, ¿en qué quiero participar? Porque a lo mejor pues mis temas son los temas ecológicos, me interesaría participar. Bueno, entonces tendría que investigar quiénes, qué organizaciones y qué personas están dedicadas a los temas ecológicos. En nuestro caso, los temas de seguridad y justicia. En el caso de educación, bueno, los temas de educación, temas de salud, temas de pobreza, hay temas de alimentación, de nutrición, en fin, hay un sinnúmero de temas. Entonces, mi sugerencia es, primero, detecta en qué quieres participar. Segundo, acércate a organizaciones que estén dedicadas a ello. Ahora, ya hay grupos que agrupan precisamente directorios completos de estas organizaciones. CEMEFI, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, si yo no sé para dónde o quiénes son las organizaciones, me acerco a este tipo de organizaciones grandes, fuertes, que agrupan a otras, y puedo tener ahí un directorio completo para acercarme. Esa es una. Y de ahí irme metiendo, hablando con ellos, visitándolos, visitando sus páginas, es importante, tratando de tener alguna reunión, alguna cita, y así empezaría yo a participar. Y midiendo mis tiempos, por supuesto. Si no me puedo dedicar al 100%, bueno, pues ¿qué es lo que concretamente puedo hacer? Y hablarlo con toda claridad con esa institución. Yo puedo dedicar 1 hora diario, o yo puedo hablar por teléfono, o yo puedo poner dinero, en fin, o yo puedo visitar a alguien, o yo quiero hacer esto. Con esa claridad, entonces, seguramente se encontrará siempre un hueco de trabajo y participación para hacer el bien a alguien. Entonces, por lo que usted me comenta, es importante que estén que se unan a una organización, porque, bueno, me viene a la mente, por ejemplo, ¿no?, en el tema de seguridad, ¿cómo puede participar un ciudadano sin tener que ir a buscar un directorio de instituciones? Podría, no sé, podría ser denuncia. Si ves algo, denuncia, ¿no? Algo mucho más sencillo que un ciudadano aislado podría hacer. Que incluso un ciudadano aislado puede hacer, ¿no? La parte de denuncia, bueno, pues es muy importante. El fortalecer la parte de el desarrollarse, el aliarse con personas de la propia colonia para protegerse, para montar cinturones de seguridad en su propia colonia, poniéndose de acuerdo en los vecinos vigilantes. Y muchas veces es que ahora ya no conoces a tu vecino, ¿no? La gente claro. ya no está no es tan confiada como en otros tiempos, y entonces ahora pues estás como aislado de la sociedad. Entonces sí es importante que estés en contacto con las demás personas para poder hacer más efectivo esto. Totalmente, así lo creo. Ahora, bajo el entendido también que muchas veces, incluso entre las propias organizaciones hay pugnas. Bueno, pues sí, como en cualquier grupo humano. Lo que tenemos que entender es que unidos vamos a hacer mucho más que solos. Eso es lo que, y si en algunas cosas no nos ha ido tan bien, es precisamente porque no hemos aprendido a trabajar en equipo y a trabajar unidos. Yo creo que hasta ahora lo estamos haciendo de manera más seria y más fuerte. Hay que entender que hay un % alto de participación en Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo, arriba del 60, 70, 80% de las personas participan al menos en alguna actividad social de voluntarios. Y muchas otras, en un % menor, participan en dos actividades de estas. Entonces, en México estamos abajo de los 20%. Entonces necesitamos, es también un problema cultural que tenemos que ir cambiando, retomando, con esta intención, hacer el bien. Al final del día lo que quiero es hacer el bien a las personas, que son los mismos mexicanos que vivimos aquí. Y bueno, ya tocamos el tema de los ciudadanos, pero estas organizaciones tienen contacto con las autoridades, tienen interacción con las autoridades, ¿la autoridad es perceptiva a lo que ustedes solicitan? Este ha sido un gran problema y dilema, porque pues no ha sido así. La realidad es que ha habido una brecha enorme entre autoridades y ciudadanos.
Aun cuando las autoridades, no hay que perderlo, también son ciudadanos, también tienen hijos, también van a la escuela, también comen, también requieren servir, en fin, también son ciudadanos, nada más que ahora están en un puesto de poder diferente y a veces a algunos se les va y se les vota y se olvidan que también son ciudadanos en su origen. Pero al final del día, el tema cultural de este país es que las autoridades están de un lado y los ciudadanos están del otro lado. Y entonces hay una brecha enorme. Esa es la brecha que precisamente tenemos que ir acortando y tenemos que ir quitando, como en otros países del mundo. Y entonces las cosas funcionarán mal. Ni las autoridades solas pueden hacer todo, ni los ciudadanos solos pueden hacer todo. Aquí es entonces cuando viene todo un cambio cultural que creo que es el que se está gestando ya en estos tiempos. Tenemos que pasar de esa autoridad que se cree que nada más ellos hacen las cosas, que ellos mandan, dictan los programas, las estrategias y por ahí se van, que son dueños de los recursos y de ahí nadie se puede meter. Y casi para conseguir algo quiere pedir un favor a alguien importante, ¿no? Eso tiene que salir. Y por el otro lado, romper también con el ciudadano que nada más se queja, que nada más señala con el dedo, que nada más, pues en algunos sentidos, nada más huye incluso, y pasar a ese otro ciudadano proactivo. Y entonces todos tener la capacidad de sentarnos y platicar en la misma mesa. Y si se diera ese escenario en el que estuvieran platicando en la misma mesa, hablando de los mismos temas, trabajando juntos, la ciudadanía se volvería como alguna señaladora de políticas públicas del gobierno federal, o bueno, compartido por supuesto con definitivamente, sería uno de los tantos beneficios que se obtienen con esto. Y ya funciona ahora, seguramente daremos algunos ejemplos de esto en el transcurso de la plática, pero te puedo decir que ese es el modelo que funciona. Cuando autoridades y ciudadanos logran sentarse, ponerse de acuerdo, crear una agenda común y después supervisarse y revisarse mutuamente, las cosas funcionan. Es cuando las cosas realmente caminan. En esa parte es en la que estamos todos nosotros metidos ahora, ¿no? Pero precisamente es el cambio cultural y el gran reto que ahora estamos buscando. Por supuesto que hay beneficios enormes. ¿Y cómo miden las organizaciones de la sociedad civil la problemática? ¿Tienen algunos indicadores? ¿Cómo saben cuáles son los problemas que, bueno, aparte de las noticias y cosas así, que los problemas que aquejan al país? Bueno, ahora puedes enterarte de muchas cosas pues solamente abriendo las noticias, metiéndote y estando muy informado en internet, por ejemplo, puedes tenerlo. Pero además de todo esto hay organizaciones, el propio gobierno ya tiene una apertura en transparencia, en indicadores de seguridad y justicia, en fin, hay una serie de indicadores ya muy claros, dedicados nada más a eso, que antes no existían, ahora ya existen y podemos meternos. Y son públicos. Y son públicos, todos son públicos, todos los podemos ver. Pero además hay organizaciones de la sociedad civil, privadas, que también se dedican en gran medida a eso. Su especialidad es eso, ¿no? Hay organizaciones como el propio Observatorio Nacional Ciudadano, como México Evalúa, como CIDAC, como el propio CIDE, tiene las universidades mismas, en fin. Hay muchas organizaciones ya que tienen información muy puntual, muy bien hecha, muy profesional, de donde puedes percatarte qué es lo que está pasando en tu ambiente, ¿no? Perfecto, doctor Camacho, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con el tema. No se despeguen, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números telefónicos que aparecerán en sus pantallas. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la participación ciudadana en el nuevo sistema de justicia penal. Doctor Camacho, estábamos hablando, hace un momento mencionamos que lo ideal sería que las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos se sentaran en la mesa con las autoridades. Yo sé, por experiencia propia, trabajé algún tiempo en el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sí se ha hecho, que se han sentado a platicar, vamos avanzando en los resultados
Me gustaría que me comentara un poco acerca de los resultados que se obtuvieron acerca de un acuerdo que se firmó en 2008, que es el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Se firma en el 2008 con los titulares de los poderes del Poder Ejecutivo, los estatales, Ejecutivo Estatal, el Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, hasta instituciones religiosas, ¿no? Eso fue en 2008. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Pues María, que aquí hay que verlo de diferentes perspectivas, ¿no? La primera es que hubo un acuerdo, en efecto, positivo siempre es que hay un acuerdo o un pacto, ahora acaba de haber otro, entonces no es negativo. Cuando la sociedad, diferentes actores se ponen de acuerdo en algo, eso ya es positivo, es un primer punto importante. Lo otro es que se sacaron por primera vez una serie de temas de seguridad y justicia muy claros y muy concretos, cerca de 80 y tantos puntos en este sentido. Yo creo que muchos de ellos con una dificultad de cumplirlos en los periodos que se habían propuesto. ¿Por qué? Pues porque la problemática de la seguridad o de la justicia era complicada. Sin embargo, creo que hubo algunos puntos, simplemente para hablar en términos generales, habría que hacer un buen análisis del Acuerdo Nacional por la Seguridad, pero sí creo que ha habido algunos puntos importantes que al menos despertaron. Si no bien los resultados no fueron los resultados óptimos en muchos casos, y eso hay que decirlo con mucha puntualidad, hubo quien no cumplió la parte de responsabilidad que le tocaba de ese acuerdo, y pues no se cumplió esa parte o ese punto. Algunos puntos quedaron incluso hasta más obsoletos, o simplemente pues no fueron capaces de llevarlos a cabo. Entonces eso hay que señalarlo, y muy fuerte y muy puntual. Me parece que ha habido otros ejemplos que sí despertaron, ¿no? Por ejemplo, del acuerdo se mencionaba la parte del nuevo sistema de justicia, la parte de transformar la justicia, y si bien ha habido un problema muy serio en toda esta parte del nuevo sistema de justicia penal, con toda la dificultad que implica una de las reformas más importantes y trascendentales, bueno, se dio, al final se dio, y ahí vamos trabajando, que de eso platicaremos también tal vez en un momento. Pero bueno, al final del día, una de las reformas más importantes se dio. Se tardó mucho en mencionar toda esta parte de las unidades antisecuestro, echarlas a andar. Al final del día, por fin, muchos de los estados montaron sus unidades antisecuestro también, con ciertos criterios claros, y eso también fue importante. Una conciencia importante de transformación en la policía, por ejemplo, que sigue siendo uno de los grandes pendientes, los ministerios públicos, en fin, todo esto. Pero al final del día viene una consecuencia de cambio. Quiero decir, si al final no hubo resultados en todos lados, porque sí hubo algunos muy puntuales, me parece que el haberlo escrito, el haber estado insistiendo sobre algunos puntos principales de ello, porque pues, estuvieron los consejos nacionales de seguridad, los acuerdos con la ciudadanía, en fin, una serie de seguimientos a todo esto, me parece que eso fue importante. Y entonces de ahí se despierta también una intencionalidad nueva, y un decir, híjole, pues esto no está tan fácil, tenemos que pensarle, unirnos más, cambiar, subir, bajar, pero creo que fue un gran punto de partida para que ahora estemos mucho más conscientes sobre qué tenemos que trabajar. Muchísimas gracias. Ese tema me parecía importante porque sí, fue un inicio, ¿no? Un inicio de sentarse. Fue un parteaguas, totalmente fue un parteaguas. Me gustaría un poco que me comentara de la institución que usted representa, de la que dirige, que es México SOS. ¿Cómo nace, cuándo se forma y cuáles son sus objetivos? Bueno, México SOS surge, como todo el mundo sabe, igual con muchas otras organizaciones, pues de la tragedia del secuestro y el asesinato de Fernando Martí, el hijo de Alejandro Martí. Alejandro en ese momento, pues una persona que podía perfectamente decir hasta aquí ya no quiero más, ¿no? Incluso se paga el rescate, no se devuelve al hijo, nunca se encuentra al hijo, se encuentra al hijo, pero se encuentra al hijo muerto. A raíz de eso, Alejandro tiene un par de opciones, y una de ellas es, salgo del país, dejo esto, estamos desesperados, con mucho miedo, además, porque pues siempre el miedo a que esto continúe, tiene otros hijos, en fin, toma la decisión de decir, no, pues es que a lo mejor yo puedo colaborar con algo en la transformación de la justicia y de la seguridad en este país. Ese es su razonamiento, su pensamiento, y es entonces cuando surge México SOS, con ese sentido, muy concreto, es que colaboremos con lo que nosotros podamos hacer en que exista un país un poquito más seguro y más justo para todos los mexicanos. Esa es la intención.
Por lo tanto, entonces, nuestro ámbito de trabajo, nuestro objetivo principal es la seguridad y la justicia de México. Así es como surge y ese es su objetivo principal. ¿Me podría comentar un poco de los programas que realiza México SOS? Estuve viendo su página de internet. Bueno, y los que realizo, porque en su página de internet tienen un gráfico como animado con dibujitos que dice, bueno, que es un timeline, ¿no? Lo denominan el timeline de México SOS. ¿Qué es un poco de lo que se ha hecho? Claro. México SOS pues no deja de ser una organización joven que surge en esta crisis y en esta problemática, ¿no? Pero creo que con una profundidad y una claridad de objetivos, y eso ha sido importante, dónde tenemos que hacer y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Me parece que eso lo hemos tenido muy claro desde el principio y eso nos ha ayudado también a avanzar. Concretamente, México SOS delimita 3 ejes de trabajo. El primero es el trabajo en el marco legal. No es otra cosa sino qué leyes son aquellas que le hacen falta al país en temas de seguridad y justicia, o que ya están, pero pues que ahí están, nada más, y que no se hace nada con ellas. Por ejemplo, siendo México uno de los países con el mayor o uno de los altos índices de secuestro en el mundo, no teníamos una ley que protegiera a las víctimas del secuestro. Ese tipo de incongruencias son con las que te encuentras. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una ley. Entonces juntamos grupos de especialistas, estuvimos con Alto al Secuestro trabajando en ello, propusimos algunas cosas y documentos, al final senadores y diputados lo tomaron y proponen la iniciativa y sale una ley de víctimas del secuestro que no había salido. Ese es un ejemplo. Justo era una de mis preguntas que iba hacia adelante. ¿Cómo ustedes pueden presentar o pueden ayudar en materia legislativa? Bueno, por ley nosotros no podemos pasar ninguna ley, ¿no? Pero sí podemos proponer y platicar con los senadores, otra vez lo que decíamos, cerrar la brecha. Entonces hay que estar ahí, hay que estar con senadores, hay que estar con el Congreso, hay que estar con los diputados, hay que convencer también, hay que dialogar y hay que debatir en serio. Y nos hemos encontrado con algunos de ellos que realmente le quieren entrar a los temas y que se abren y de verdad con alguna humildad dicen, bueno, pues a ver, ayúdenos, vamos a platicar equipos con equipos, porque también se dan cuenta que desde la parte de la sociedad, bueno, pues hay gente valiosísima, experta, muy capaz y que puede aportar muchísimo. Nosotros se los hemos puesto. Y entonces a través de eso hacemos una buena mancuerna de trabajo, ¿verdad? Y vamos enriqueciendo incluso las iniciativas o las leyes que puedan funcionar. Así es como lo hicimos en lo hicimos también en la ley de geolocalización, que fue un marco regulatorio también en temas de telefonía celular, para secuestro, para extorsión, para cobro de piso, también fue una ley que pasó y fue el mismo sistema. Colaboramos, estuvimos muy metidos en la parte de la reforma política también, hicimos una aportación en la parte de la ley de lavado de dinero, también hicimos una serie de reuniones, propusimos puntos en los que creíamos que estábamos medio sueltos, también eso todavía creo que todo es perfectible. En fin, hemos estado colaborando en algunas de estas y otras más que vienen, ¿no? El Código Federal de Procedimientos Penales, por supuesto, que ahí hemos estado, el tema de la reforma. Y bueno, ese es un tema fundamental también que estamos trabajando. Pero en ese eje concreto, la parte ha sido, nosotros podemos proponer y tenemos con qué, y hay la experiencia, y bueno, nos acercamos al Congreso y platicamos con la gente del Congreso. Ese es un eje. El segundo eje es el eje del fortalecimiento institucional. ¿Qué puede hacer México SOS y la sociedad para eso? Uno de los grandes problemas que tenemos, Luz María, pues tú lo sabes, es que tenemos debilitamiento institucional. Es decir, una policía con poca credibilidad, un ministerio público con poca credibilidad, incluso un sistema judicial con poca credibilidad, un sistema penitenciario con poca credibilidad. En fin, tenemos y no nada más en las instituciones de seguridad y justicia, si hablamos de los maestros o si hablamos de algunas instituciones públicas de salud, en fin, hay una debilidad. Dijimos, tenemos que fortalecer esto. Afortunadamente, en el 2008, surge este mandato constitucional, el nuevo sistema de justicia penal, la reforma penal. Y como uno de los criterios fundamentales que marca la reforma es el fortalecimiento de las instituciones. Dijimos, perfecto. Y desde ese momento al día de hoy nos hemos dedicado, pero con gran fuerza, a poner sobre la mesa el tema de la reforma, el tema a conocer cómo está en el país, a conocer las dificultades, a obtener los modelos y prácticas exitosas y a promoverlo por todos lados. De ahí que hemos organizado los 4 foros nacionales,
junto con RENACE y con otras instituciones, promoviendo precisamente, y en momentos muy delicados de que se tambaleaba esta reforma, fue que los foros la levantaron otra vez, ¿no? Entonces, ese es un tema ahí fundamental, que es el segundo eje donde hemos estado trabajando. Y el tercer eje, que es lo que tiene que ver con activación y participación ciudadana. Concretamente, ahí lo que hemos dicho es, bueno, tal vez no vamos a mover a los miles y millones de personas, pero a lo mejor sí podemos ser mucho más eficaces en cosas concretas. De ahí es donde creamos la Agenda México C18, de ahí es donde creamos este sistema de mesas de seguridad y justicia, en donde precisamente se sientan autoridades y ciudadanos a dialogar. Hay ejemplos de esto, lo platicamos también. De ahí creamos la Red Ciudadana SOS, en fin. A través de este cúmulo de ejemplos y de estos tres ejes es donde México SOS ha fincado y puesto su estrategia de trabajo. Me gustaría que nos comentara algún ejemplo de éxito en el que se han sentado a platicar con las autoridades. Claro. y que ha tenido frutos y resultados. Mira, yo creo que uno de los, hay varios, y uno de los más exitosos, podríamos decir, bueno, uno son las leyes mismas que pasan y te sientas con las autoridades para que pasen. Otro, en los mismos foros, cuando tienes a las autoridades, porque viene desde el presidente y todo el mundo, nos sentamos a acordar cosas y muchas veces salen también, sobre todo en temas de la reforma. Pero en la parte concreta de las, por ejemplo, las mesas de seguridad y justicia, no son otra cosa sino las autoridades de ese estado, de ese municipio, con el grupo ciudadano, un grupo ciudadano que quiera participar en esto. ¿También local? ¿También local, de ese local, estado? Exactamente, local. Que ese es parte del beneficio. Sí, es importante, ¿no? Porque la gente del estado sabe cuáles son sus problemas, no todos los estados tienen los mismos. Y además, nosotros no podemos resolver todo. Porque en algún momento, no, que venga México SOS y que vengan a hablar, que vengan con nosotros, pues sí, y después ¿quién da seguimiento a todo esto? Entonces, tiene que comprometerse el ciudadano de ahí, el que vive ahí, pues es su problemática personal y además hay problemáticas generales que las tienen que abarcar ellos, ¿no? Entonces, hemos logrado esto, en un inicio empezamos como creando observatorios ciudadanos, pero el observatorio nada más te observa. Lo que nosotros queríamos era algo más, era una actuación. Entonces, estos observatorios les dimos el cambio a mesas de seguridad. Y justo nos encontramos un modelo exitosísimo, que es el de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, desde hace 2 años y medio, se sientan mensualmente autoridades y ciudadanos. Incluso ya hubo un cambio de gobierno y se siguen sentando. Las mesas incluso las convocan los ciudadanos. Han creado una agenda común. Y ellos mismos miden los indicadores de los 6 principales delitos que para ellos en ese momento son los complicados y les van dando puntual seguimiento, van mandando acciones concretas, se reúnen en comisiones de trabajo en conjunto, por supuesto que se discute, se pelea fuerte, pero al final se sale con un compromiso concreto. ¿Qué está pasando hoy en Ciudad Juárez? Pues hoy Ciudad Juárez, primero, este año dejó de ser la ciudad más violenta del mundo, dicho por la ONU, a partir de este año. Esa es la primera. Segunda, lleva más de 8 o 9 meses con todos los indicadores, estos 6 indicadores a la baja. No, secuestro, cobro de piso, homicidio, tal. Hace un par de semanas salió una noticia de que por fin es el primer fin de semana en donde parecía que no había un homicidio reconocido en Ciudad Juárez. Tú caminas por las calles de Ciudad Juárez y es otra cosa. No quiere decir que Juárez ya sea Disneylandia, por supuesto que no. Tiene muchos problemas muy serios que causaron todo esto. Pero que hay un grupo de ciudadanos y autoridades trabajando en conjunto y que están logrando resultados en conjunto, cada uno haciendo lo que le corresponde hacer, está pasando. Eso pasó en Tijuana también. Tijuana, siendo una ciudad muy complicada en el 2010, por ahí, te recordarás, 2009, 2008, por ahí, ciudad complicadísima. No, antes, perdón, 2006, 2007, tipo Juárez. Se reúne un grupo de autoridades, se ponen de acuerdo entre ellos, Ejército, Procuraduría, Secretaría de Seguridad Pública, se ponen de acuerdo, se une un grupo de ciudadanos también, y empiezan entonces todos con una responsabilidad a trabajar. Hoy ve Tijuana. Tijuana ha salido ya de las 50 ciudades más violentas del mundo. Sí, no, ya son resultados tangibles, ¿no? Ya están concretos, puntuales. Resultados donde la autoridad se pone de acuerdo y donde el ciudadano y la autoridad se ponen de acuerdo y trabajan en forma concreta. Son como algunos ejemplos muy puntuales de que las cosas se pueden. Y en estos casos de las mesas de trabajo, ¿ustedes van a los estados, organizan y los dejan trabajar? Sí,
Así es, eso es lo que hacemos. Estamos algún tiempo con ellos porque hay que echar a andar y puntualmente estamos supervisando, estamos colaborando, organizamos algún evento aquí también o en algún otro lado, pero la idea es que ellos los lleven. Eso es, ahora, sí participamos porque siempre la presencia de México SOS es importante para todos es importante. Hoy te puedo decir que ya hasta autoridades de otros estados nos están hablando, oye, ayúdanos a montar las mesas de seguridad y de justicia. Entonces vamos con mucho gusto en lugares complicados, tratamos entonces de formar estos grupos ciudadanos también multidisciplinarios, entre empresarios, activistas, universidades, en fin, que puedan sentarse con las autoridades y que en conjunto puedan crear. Así hemos creado ahora entre 8 y 10 ya mesas de seguridad y justicia, y que están trabajando de forma estupenda, y que bueno, irán dando unos resultados, que no es fácil, porque no estamos acostumbrados a eso, ni unos ni otros. Esto es una transformación cultural, pero es la transformación que vale la pena para lo que venga. Y así trabaja Canadá, y así trabaja Inglaterra, y así trabaja, o sea, no estamos haciendo nada raro, simplemente estamos tomando el lugar que nos corresponde y todos poniéndonos en una misma sintonía. Eso es lo que estamos haciendo. Claro, y trabajan también de la mano, bueno, estaba mencionando a los ciudadanos, empresarios, pero con otras instituciones. ¿Existe el concepto, ustedes crearon una red ciudadana, en qué consiste? Bueno, no podemos hacer esto solos. Nada de lo que te he platicado lo hubiéramos logrado si lo hacemos solos, o no con la fuerza o con la eficacia que lo hemos logrado. Por ejemplo, mira, la organización de foros la hacemos con otras instituciones, no nosotros solos. Sí somos de los protagonistas principales junto con otra organización que es Renace, pero solos no lo podríamos hacer, ¿no? Y son los foros fuertes. La elaboración de la Agenda México 1218 la firman más de 33 organizaciones que están de acuerdo. Nos reunimos periódicamente con ellos para dar seguimiento, también platicamos de eso si quieres. La organización de las mesas de seguridad y de justicia, pues tienen que haber otras instituciones metidas ahí, sentadas locales, pero no solo eso, sino además traemos organizaciones hermanas especializadas en otros temas que pueden aportar al Estado o al municipio algo que ellos no tengan. Por ejemplo, el propio Renace se encarga de sacar gente de la cárcel cuando no puede estar, van y aportan y ayudan, todo eso. Ese es su expertise, el que proponen. Pero también hemos llevado a Províctima, a lugares donde no está Províctima. Y Províctima también ofrece sus servicios y está trabajando. Y México Evalúa, el Observatorio Nacional, en fin, nosotros los invitamos para que ellos pongan la partecita que les corresponde y enriquezcas la mesa. ¿Y en eso consiste la red? Y la red, esto es parte de la red ciudadana, SOS, lo que pretende es ese grupo ciudadano, entre empresas, entre universidades, entre organizaciones sociales, mesas de seguridad, que tienen temas y tejido común. Y entonces podemos ir fortaleciendo el músculo. Eso lo estamos creando ahora. ¿Qué tenemos ya? Una red de mesas de seguridad y justicia. ¿Qué tenemos ya? Alianzas con organizaciones sociales importantes, serias, bastantes. Estamos haciendo y fortaleciendo cada vez más las relaciones con las universidades. Ya hemos organizado un par de foros con universitarios, de 8 o 10 universidades, y estamos ahorita formando, por ejemplo, la red Jóvenes SOS. Es muy importante, ¿no?, el papel de la juventud. México es un país lleno de jóvenes, y habrá que involucrarlos en esto, ¿no?, en participar. Totalmente, y están aislados. Una, o porque no los traemos, u otra porque no les interesa, ¿no? Esa parte que hablamos hace rato un poco de pesimismo y cosas que nos pasan en nuestra sociedad. Pero cuando encuentras a los jóvenes, no hay mayor empuje, energía, por ciento la mejor materia prima, ¿no? Que son ellos, son bárbaros. Cuando se montan en la verdad y cuando ellos traen la bandera bien puesta, bueno, son imparables. Hoy estamos formando la red de Jóvenes SOS. En este momento tenemos ya 3, 4 estados que ya se están uniendo. Tendremos una reunión en breve con 2 o 3 redes juveniles muy fuertes en el país, que ya están a nivel nacional, que se están sumando a la red Jóvenes SOS. Entonces nos está dando oferta. Y por otro lado, con las mismas empresas también. Las empresas son importantísimas. Y necesitamos trabajar también con empresas que tienen vínculos de comunicación a todos los empleados, ¿no? Entonces, esa parte también ya la estamos haciendo de hecho, y la estamos perfeccionando, y entraremos en una etapa de trabajo
también obviamente con organizaciones, con otras más organizaciones sociales no propias de seguridad y justicia, sino de otros temas, con sindicatos, en fin, o sea, iremos ampliando toda esta parte ciudadana. Al final hay temas comunes que nos interesan a todos, vamos a unirnos y vamos por ello. Chávez, tenemos que hacer una última pausa, pero regresamos para platicar un poco del tema de la Agenda México 1218. Claro sí. Nuestro público siga con nosotros, por favor, estamos en Expediente INACIPE. Estamos hablando ya. Sí, nomás me inclinas hacia Sí, hacia adelante. ¿Así está correcto? Sí. Ok. Sí. Gracias. También quise hablar de las redes. Sí, después de las redes sociales, les voy a decir, estamos hablando de esto y vamos a hablar de la Agenda 1218. Luego sí. Es este documento. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecerán en sus pantallas, así como nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias para el programa, así como todos sus comentarios. Estamos hablando de la participación ciudadana en el nuevo sistema de justicia penal. Y vamos a tocar el tema con el doctor Camacho de la Agenda México 1218, que es este documento que tenemos aquí. Este es su nuevo proyecto. Sí, es un documento precisamente, y es una agenda que se le entregó a los 4 candidatos a la presidencia en su momento, cuando estábamos en campaña, ¿no? Con una intención muy firme y muy clara. Estos son los puntos que no pueden quedar fuera de cualquier programa de gobierno. Para el que ganara, estos son los puntos que los ciudadanos decimos no pueden quedar fuera. Hay 2 puntos generales en ellos. Uno es el nuevo sistema de justicia penal, la reforma penal, por supuesto, y un segundo que es todo lo que tenga que ver con seguridad ciudadana. Es decir, que estamos hablando de prevención, estamos hablando de policía de proximidad, estamos hablando de educación, estamos hablando de familia, estamos hablando de proteger a la ciudadanía de los principales delitos que más le afectan, estamos hablando de toda esa parte de seguridad ciudadana importante. Una pregunta, es por el nombre es 1218 porque es del 2012 al 2018. Exacto. Exacto. Y justamente digamos que el trabajo
de esta agenda en concreto va a ser 2012-2018, con los que entran y hasta que se van. Seguirá, por supuesto, pero además en medio se supone que termina el tiempo límite para que todo el país haga el cambio al nuevo sistema de justicia, que es en el 2016. Sí. Entonces, bueno, el chiste es que cómo empujamos estos temas y que no queden fuera de los planes del nuevo gobierno. Esa fue la intención. Ahora, esta agenda la avalaron más de 33 organizaciones y no la quisimos hacer hipermasiva, sino queríamos meter a los que realmente saben del tema, han trabajado en el tema, están muy concentrados en ello y tienen una participación en esto. Y ahí podremos ver instituciones desde la categoría del IPADE, como del CIDE, como de Tony Caballero, especialistas como ellos, Guillermo Cepeda, en fin, gente que ha estado muy metida en estos temas, universidades, el EGAP, el TEC de Monterrey, en fin, o sea, fue una agenda bien pensada, bien hecha, un documento sencillo. Ya ganó uno, ya tenemos presidente, entonces, desde que ya fue presidente electo, inmediatamente tuvimos contacto con el equipo de transición en estos temas, estuvimos aportando y colaborando, y los temas de la agenda están puestos en los temas y en los puntos que ahora el presidente ha mencionado. ¿Nos podrías contar cuáles son los temas de prioridad? Pues el primero es el de la reforma penal. Él mismo lo ha mencionado, tanto en sus 13 como en el pacto, él ha mencionado que él está a favor de que continúe y se amplíe y se perfeccione todo lo que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? En ese sentido me parece que es bueno. De entrada, pues no, él fue uno de los gobernadores que implementó este nuevo sistema de justicia en el Estado de México, cuando él fue gobernador. Entonces, ese es un primer punto. Está también el tema de la ley de víctimas, por ejemplo, que es un tema importante. Lo ha mencionado él. Nosotros tenemos ahí algunos puntos que hacerle a la actual ley de víctimas, lo hemos mencionado, ya lo dijimos públicamente también, hemos estado ahí trabajando en ello. Está el Código Único de Procedimientos Penales. La reforma penal necesita de un manual, que es el Código Federal de Procedimientos Penales. Lo estuvimos peleando, llegó al Congreso, en el Congreso del periodo pasado ya no pasó, entonces hemos estado pues ahí trabajando para que pasara. Pero la modificación que nosotros hemos dicho es, por favor, que sea un código único que todos los estados, en vez de que existan 33 códigos, pues que exista uno solo, ¿no? Y nos dio mucho gusto que en el discurso de toma de posesión, el presidente mencionó Código Único de Procedimientos Penales. Entonces, bueno, es otro de los puntos que nosotros traemos en la agenda también. Me parece que muy bien, en ese sentido, los puntos principales están tomados. Me gustaría que nos platicaras si ustedes como organización tienen algún tipo de atención a víctimas. Bueno, antes quisiera hacer un paréntesis para que nos dijeran, ¿podemos encontrar este documento? Sí, este documento lo encuentras en la página www.mexicosos.org, que es la página de México SOS, y ahí está el documento completo e íntegro. Ok, para que lo puedan checar en... Y muchas otras cosas, ahí en la página puedan encontrar otras cosas. En la web, ok. ¿Qué hace su institución o hace, no sé si lo hace, de atención a víctimas? Nosotros apoyamos, uno de los principios de la institución fue, no vamos a hacer algo que otros ya hacen y lo hacen bien, más bien potenciamos o los articulamos o los unimos, ¿no? Entonces ponía el ejemplo de las mesas de seguridad. Si ya hay gente especializada y organizaciones en X tema, pues los traemos mejor y los invitamos a la mesa, ¿no? Ese ha sido el éxito, me parece, de las relaciones que hemos tenido. Ahora, sí te puedo decir que, pues siendo la institución con el origen que tiene, sí nos habla mucha gente pidiéndonos apoyo en temas de secuestro, por ejemplo, sobre todo. Y lo que hemos hecho nosotros no resolvemos los casos, es lo que les decimos. ¿Lo pueden canalizar? Pero tratamos de canalizar hacia las autoridades adecuadas para que sí reciban una atención en ese sentido. Y eso es lo que nosotros normalmente hacemos directamente con la víctima, ¿no? Y bueno, pues sí, tristemente hay muchas llamadas, pero bueno, las hemos ido encauzando adecuadamente. Sí, ustedes, bueno, las pueden canalizar. Por supuesto. Hay otro tema muy importante que me parece que no hemos tocado, que es la prevención del delito. Luego, ¿lo tienen contemplado en la agenda? ¿Ya lo tenían desde antes? Digo, no está en los principales ejes, pero quiero saber si ustedes... Por supuesto, es fundamental. Y hoy, como nada, es cuando más tenemos que meterle esta parte de la prevención, porque gracias a que no hubo esa prevención bien pensada,
es que muchas de las consecuencias las vivimos, pues, sobre todo el sexenio pasado, o sea, con mucha, toda esta parte de violencia y muerte, etcétera, lo que tenemos. El problema no es ese, el problema es, pongo un ejemplo, ¿te acuerdas del Ponchis famoso? Sí, claro. El niño ¿no? este de 14 años, ¿no? Multiasesino. Cuando lo atrapan, estamos platicando con algunas personas, bueno, y ahora sobre qué ley, cómo lo procesan, cómo va a estar la cuestión, puede salir o no puede salir adelante, un chiquitín que seguramente ya está distorsionado totalmente la cabeza, en fin, habrá que ayudarle, ¿no? Pero me decía una persona que está muy metida en estos temas con los jóvenes, no te preocupes del Ponchis ahorita, preocúpate de los cientos de Ponchis en potencia que tenemos fuera. Ese es el punto. Entonces, si nosotros queremos evitar a Ponchis y a otros más, porque no es él nada más, o sea, a tantos delincuentes y tantas personas que han hecho tanto daño al país, ¿cómo podemos hacerlo? Con cultura de prevención nada más. Y regresemos entonces a los orígenes, y tenemos entonces que tomar con seriedad esta cruzada que mencionó el presidente, y nos dio mucho gusto que la mencionó, una cruzada por el hambre, dijo, pero una cruzada por la prevención también. Entonces, me parece que aquí es donde debe estar centrado incluso gran parte del presupuesto del gobierno y de los gobiernos locales, en programas claros de prevención. Y prevención quiere decir, revisemos cómo estamos en las escuelas, revisemos cómo está el apoyo en las familias, porque de ahí sale todo el mundo, ¿eh? Sí, como ciudadano, ¿cómo contribuyes a la prevención? Exacto, bueno, y esa es parte fundamental de lo que podemos hacer. No sabes la cantidad de gente y de organizaciones que está dispuesta a dar escuelas de padres, que trabaja ya con niños y con jóvenes, que, o sea, pero necesitan apoyos serios en una estrategia nacional para que esto se multiplique y no quede como parches de muy buenos esfuerzos, pero muy aislados y muy puntuales. Hoy lo que necesitamos es una verdadera cultura de la prevención. En ese sentido es fundamental. Y me gustaría que nos contara de los retos, no solo de la agenda, ¿cuáles son los retos que tiene la institución para contribuir, en este caso, en el caso de México SOS, a la seguridad? Mira, es una agenda muy ambiciosa, la agenda en general, porque pues obviamente la problemática y la situación la tenemos todavía aquí, ¿no? Pero me parece que, ante todo te diría que muy esperanzados, con muchas ganas de seguir trabajando en esto, porque vemos también resultados. Y vemos que no solo nosotros que hemos dado resultados y que tenemos resultados muy palpables, pero que muchos otros también lo han hecho. Entonces, primero con un gran espíritu de esperanza y de seguir adelante. Concretamente, nosotros seguiremos impulsando entre 6 y 7 leyes en estos periodos de sesiones que consideramos que son prioritarias y fundamentales, que deben pasar y estar listas. Y entre ellas, el Código Único de Procedimientos Penales, fundamental y principal. Y otras más, ¿no? Queremos proponer mejoras en la ley de extinción de dominio, cómo está la ley de amparo, que pues también está ahí paradona, en fin, una serie de leyes que creemos que para cerrar bien el círculo tenemos que meternos ahí. Esa es una primera parte importante. Un segundo tema es, bueno, con triple fuerza y energía impulsaremos el tema del nuevo sistema de justicia penal, sobre todo cuando nos hemos dado cuenta que sí se puede y que hay prácticas exitosas, y es parte del tema de este programa. Y te puedo decir que gracias a la participación ciudadana, como la red de juicios orales, como instituciones locales que están trabajando en sus lugares, como México SOS, como Alto al Secuestro, como algunas otras, es que la reforma, y organizaciones internacionales también que han apoyado, organizaciones de Chile, de Estados Unidos, en fin, que han apoyado el tema de la reforma, es que la reforma está caminando, con todas las dificultades, porque hay problemas, pero hoy podemos ver ya ciertos modelos y prácticas exitosas. Entonces estaremos apoyando mucho eso. Un ejemplo, y vale la pena decirlo, es Baja California Norte. Vale la pena ver qué están haciendo, para ver cómo están trabajando y cómo la justicia empieza a transformarse y cómo empieza a despresurizar toda esa parte de las cárceles y entonces dejas los delitos de alto impacto en otros niveles y entonces con medidas alternativas puedes empezar a despresurizar. ¿Por qué tiene que irse un cuate que se agarró a golpes por alguna borrachera y tiene que estar en la cárcel o
o a lo mejor hasta todavía le dictan sentencia, ¿no? Y tiene 4 años promedio para que le dicten. En fin, ¿cómo despresurizamos todas esas bondades? Entonces nos viene un reto enorme para impulsarla, seguirla impulsando y para socializarla. Y ese es parte del reto que tenemos. ¿Cómo hacemos que la gente de a pie, todo el mundo, conozca los beneficios del nuevo sistema de justicia? Para que lo empuje y lo presione también. Sí, claro, porque no es muy conocido, no toda la ciudadanía sabe que hubo un cambio en el sistema de justicia. No se acaban los círculos rojos que se llaman. Y lo que queremos es precisamente, nos va a pasar a eso. Ese será un gran reto que tenemos este año también, o sea, el año que viene, la socialización de la reforma. Y en el tema ciudadano, bueno, seguiremos formando mesas de seguridad y justicia, creando estos diálogos alrededor del país. Ojalá el año que entra podamos tener 20, 25 mesas de seguridad y justicia en todo el país que estén trabajando de la forma que hemos platicado, en acuerdo, con agenda común y de forma continua con las autoridades. Y bueno, el otro tema es precisamente el tema de la Agenda México C18. Aquí tenemos que estar muy pegados para que se vayan dando estos temas desde el apoyo federal y desde el apoyo local. ¿Y se les tienen plazos? Bueno, 2018, pero intermedios, ¿se les va a ir dando un seguimiento? ¿Hay medición de resultados intermedios? Sí, claro, yo creo que ya hay programas muy concretos para el tema de reforma. Incluso cada estado ya trae sus programas muy concretos. Entonces, lo que más bien tendremos que revisar muy bien es cómo están las políticas generales, ¿no? Las políticas públicas grandes, para que se vayan dando. Muchos estados están llevando ya sus propios tiempos y sus propias agendas, traen sus temas de capacitación, sus temas de construcción, de infraestructura, en fin, traen ya todo un sistema varios días. Lo que tenemos que hacer nosotros es empujar a los que no están y de alguna manera acercar las medidas y los medios adecuados para que la lleven adelante. Y ver que la parte federal pueda permear con un apoyo serio en todo esto, ¿verdad? Y no salirnos de ahí. Me parece que ahí es donde estamos, y yo te diría que en la red de jóvenes estaríamos muy metidos, la red empresarial, la red ciudadana, todo esto, pero fundamental va a ser la parte de comunicación que también tenemos. No nos ha ido mal en redes sociales, realmente no nos ha ido tan mal, o sea, creo que lo hemos hecho bien, pero creo que podemos hacerlo mucho mejor, y utilizaremos mucho las redes sociales, muchísimo. Estamos escribiendo en artículos en periódicos electrónicos, en algunos 5 o 6 del país, y esto está creciendo cada vez más. Participamos en muchísimos foros y eventos, con continua invitación en todo el país. En fin, eso seguirá. Pero la parte de comunicación de lo que hacemos, me parece que ese es un punto también fundamental que ampliaremos y la soltaremos con mucha fuerza. Sí, cada vez tiene más influencia entre la sociedad, entre los ciudadanos, las redes sociales. ¿Tienen algún Twitter que puedas compartir para que lo sigan o Facebook? Sí, hay Facebook, no me lo sé bien, pero es el Twitter es el propio de Alejandro Martí, que es uno. El otro es México SOS, por supuesto. Facebook no recuerdo cuál es la diagonal y el slash. Pero bueno, los pueden buscar como México SOS. Ahí está todo. Como México SOS, ahí te aparece todo y bueno, ahí está también la propia posibilidad de participación de cada uno. Me gustaría tocar un tema que tocamos hace un segundo, de una manera muy breve, las organizaciones internacionales. Si se tiene contacto con organizaciones de otros países, ¿hay intercambio de ideas, de conocimientos para la solución de los problemas? Desafortunadamente no de la forma y magnitud que debería de ser, y entonces los beneficios son menores. Si logramos abrir, y cada vez se abre más, a estos apoyos, hasta apoyos económicos, internacionales, pero apoyos técnicos, tecnológicos, en fin, toda esta parte de otras organizaciones o gobiernos que van más adelantados y que han pasado ya por varios baches y que los han librado, pues creo que podemos aprender muchísimo. Yo invitaría a eso. Nosotros estamos dedicándonos en gran parte. Aquí en México está el propio USAID, que ha colaborado y ha trabajado bien, MSI, que ha trabajado bien, hay esta CEJA, que es este grupo latinoamericano también, que ha trabajado muy bien, y que todos traen algunos equipos. Están las organizaciones de procuradores en Estados Unidos, por ejemplo, que también quieren trabajar. En fin, hay una serie de organizaciones que si las aprovechamos bien, pues todo puede ser. Mi invitación es, pues háblenos y se las acercamos, caray, o sea, no tenemos ningún problema. Hemos estado en contacto con ellas. Es un momento de abrir, es un momento de ir hacia adelante, Luzma. Orlando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desgraciadamente nuestro tiempo se terminó,
pero muchísimas gracias por este programa. Gracias a ti, a tus órdenes y a tu auditorio también. Al público los esperamos la próxima semana en Expediente INACIPE. Thank you.